Buen día, ingenieros, bienvenidos a este tercer video correspondiente a la materia de programación 2. En este video vamos a aprender a manejar distintos tipos de datos. Hasta el momento, en los videos anteriores hemos trabajado con el tipo de dato entero, obteniendo información mediante teclado utilizando el objeto scanner. Aquí vamos a seguir utilizando el objeto scanner, pero para distintos tipos de datos. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro nuevo proyecto. Les recuerdo, en este cuadro de diálogo seleccionamos Java Application, siguiente. El nombre que le vamos a dar a este proyecto va a ser td-ap, ya que vamos a trabajar en este mismo proyecto tipos de datos y áreas y perímetros. La explicación de áreas y perímetros lo voy a subir en el siguiente video. En este me voy a enfocar solamente en el trabajo con tipos de datos. Yo le voy a poner por aquí un 2, ya que yo ya tengo creado el proyecto tipos de datos en una explicación anterior. Le damos finalizar. Esperamos a que se cargue nuestro nuevo proyecto. Ya por aquí nos va a aparecer al lado izquierdo. Ya lo pueden observar. Tenemos TD, AP, insisto, TD es de tipo de datos, AP referente a áreas y perímetros. Lo desplegamos, ya conocemos la dinámica, nuestro source package, el paquete creado automáticamente que se llama TDAP2 y su correspondiente clase TDAP2. Les recuerdo, ahorita no vamos a trabajar directamente en esta clase, vamos a crear una clase específicamente para trabajar con tipos de datos. Damos clic derecho, nuevo, seleccionamos Java Class, le vamos a poner como nombre tipo de dato. Lo demás lo dejamos así como está, damos finalizar. Les recuerdo, como es una clase creada de forma manual, crear nuestra clase sin ningún tipo de método. Nosotros, como necesitamos que sea ejecutable, vamos a tomar la creación de un método main. Para hacerlo más ágil, vamos a tomar el código que ya tenemos en el archivo de clase creado por defecto. Así es que tomamos desde donde dice public hasta el cierre de la llave, copiamos y nos pasamos a nuestra clase tipo de dato. Nos aseguramos de estar en medio de las llaves de inicio y de final y pegamos. Ya con eso tenemos un método main dentro de nuestra clase tipo de dato. Como les había mencionado, esta primera clase se va a enfocar en poder manejar los distintos tipos de datos disponibles en este lenguaje. Así es que para poder interactuar con la máquina necesitamos el objeto scanner. Inmediatamente abajo de package vamos a importar. Es import java.util.scanner. Ponemos punto y coma para finalizar. Aquí la S debe ser mayúscula, por eso es que marcaba error. Nos pasamos dentro del método main, nos aseguramos de estar dentro de sí. Recuerden, esta llave es inicio, esta llave es final, así es que nuestros comandos deben estar dentro de sí. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear nuestro objeto de tipo scanner. La sintaxis es básicamente la misma para crear cualquier identificador, así que empezamos con el tipo de objeto que se va a crear, que sería scanner. Después de un espacio vamos a darle un nombre. Vamos a manejar el mismo que hicimos en ejercicios anteriores, que es teclado. En ejercicios anteriores lo manejamos de la siguiente forma: la creación del objeto y después la inicialización, que sería teclado igual a new scanner system.in, y de esta forma tenemos creado nuestro objeto teclado de tipo scanner y en el siguiente renglón lo inicializamos, es decir, le damos todas las características del objeto scanner original. Esto lo podemos hacer de dos formas, así como está visualizado ahorita, o bien lo podemos hacer en el mismo renglón como se muestra ahora. La forma de nuestro objeto sería la misma, lo único que nos estaríamos ahorrando un poco de tecleado.
Así lo vamos a dejar, es igualmente funcional. Inmediatamente abajo vamos a crear todos los tipos de datos. Les recuerdo, en este lenguaje se manejan distintos tipos de datos. En el caso de los tipos numéricos se manejan byte, que es el tipo de dato más corto, short, que es un tipo de dato que puede almacenar un poco más de valor si es más grande. La diferencia entre tipos de datos de tipo entero es la cantidad de bits. En el caso de byte son 8 bits, en el caso de short son 16 bits. Después de bit en tamaño sigue int, que es el de entero, es de 32 bits, y el más grande, que es el de long. Son los 4 de tipo de datos enteros, el de long es de 64 bits. Asimismo, de tipo numérico tenemos dos tipos de datos en coma flotante. El más pequeño es float, que es de 32 bits, y el más grande es double, que es el de doble precisión, que es de 64 bits. Les recuerdo también la diferencia entre tipos de datos enteros y decimales, que serían entre byte, short, int y long. Con respecto a float y double, es que int, long, short y byte no pueden almacenar decimales. Les va a marcar un error ya que el sistema no está preparado para almacenar ese tipo de datos. A diferencia del float y el double, esos permiten almacenar el entero, ya que va implícito el punto cero. Así es que vamos a crear primero nuestros tipos de dato numérico. Vamos a poner por aquí dos barritas para dejar una nota. Vamos a ponerle tipos de dato numéricos. Damos enter. Vamos a empezar con el más corto, que sería byte. Les recuerdo, empezamos tecleando el tipo de dato. Normalmente se teclean todos en minúsculas. Damos un espacio y vamos a darle el nombre que querramos. Voy a poner en cada uno de ellos número. Con un guión bajo voy a poner separado la diferencia que hay entre ellos, que sería 8 bits, que es el caso de el tipo dato byte. En este tipo de lenguaje se almacenan en la cantidad de bits con signo, lo que quiere decir que en este identificador de número guión bajo 8 bits yo podría almacenar números desde menos 128, es decir, menos 128 hasta 127. Si ustedes intentan almacenar un 130, el programa no va a poder almacenarlo, ya que en este tipo de datos no tendría la capacidad. Punto y coma. Vamos a teclear el que le sigue en tamaño, que sería short. Vamos a darle el mismo identificador, vamos a cambiar nada más posterior al guión bajo, sería número guión bajo 16 bits, que esa sería la característica de este tipo de dato short, que es el doble de bit. Vamos a continuar con entero, ese ya lo conocen, es int. Identificador, insisto, puede ser cualquier cosa. Por comodidad ahorita los vamos a manejar todos como número 8, 16, 32 y 64. Número guión bajo 32 bits. El punto y coma, muy importante, les recuerdo, cada que tecleamos una sentencia tenemos que delimitarla con punto y coma. Long, que sería el más grande, número guión bajo 64 bits. Esos son los 4 tipos de dato en entero, tipo numérico. De mismo tipo numérico tenemos, les recuerdo, los de coma flotante. Voy a poner aquí una pequeña separación como nota. Vamos a poner tipo de dato coma flotante, algo más sencillo. Tipo de dato decimal, con eso es suficiente. Les recuerdo que todo lo que está con doble diagonal son meramente notas informativas para nosotros como programadores, no le afectan al momento de compilar al programa. Vamos a empezar por el más pequeño, sería float. Vamos a ponerle como nombre decimal guión bajo 32 bits, y el double sería nuestro decimal de 64 bits. Esos son nuestros tipos de dato numérico, en ese orden, del más pequeño al más grande, de tipo entero hasta tipo coma flotante. Bit de 8 bits, short de 16 bits, int de 32 bits, long de 64 bits, y los de tipo coma flotante o decimales, float de 32 bits y double de 64 bits. Vamos a pasar con otro tipo de dato. Aquí ya vimos los de tipo entero, ya mencionamos todos. Vamos a trabajar ahora con tipos de dato de carácter.
Ponemos nuestras dos diagonales, tipo de dato carácter. De nuestro trabajo anterior en programación con C++, ya vimos algunos tipos de datos como el de carácter. Aquí se trabaja de forma similar. El tipo de dato es char. El identificador lo vamos a poner como carácter. Carácter lo que hace es permite almacenar cualquier carácter, ya sea número, letras o algún carácter especial. La computadora lo almacena en su forma numérica. Por ejemplo, si almacenamos una X, para el programa se almacena el número, me parece 88. Igual lo podemos imprimir como su forma de letra, pero lo vamos a ir viendo ahorita en ejecución. Ponemos punto y coma. Ahora les explico lo siguiente. En este lenguaje, el tipo de dato cadena de caracteres, que en otros lenguajes se maneja el string, no existe como un tipo de dato en sí. En este lenguaje se maneja como un objeto, pero igual vamos a crear uno para empezar a trabajar con ellos. Les recuerdo, así como creamos nuestro objeto teclado, creamos nuestros tipos de dato entero y coma flotante y carácter, vamos a crear nuestra cadena de caracteres. S mayúscula. Vamos a poner string y le vamos a dar un nombre. Voy a poner cadena, nada más. Si ustedes pueden observar, todos los tipos de dato, de numérico, como flotante y carácter, aparecen con letras azules, pero el objeto teclado, que se creó con scanner, y string aparecen con letras negras. Como les mencionaba, aquí en este lenguaje, string no es un tipo de dato, es un objeto, por ello es que el texto aquí aparece con letritas negras. Vamos a crear un tipo de dato más, que es el tipo de dato booleano. El tipo de dato booleano es uno de los que nos va a ser de mayor utilidad el poder comprenderlo en el uso de estructuras tanto condicionales como estructuras repetitivas, ya que todo se maneja a través de pruebas lógicas. En este tipo de dato solo podemos almacenar uno de dos posibles valores. En el caso de este lenguaje, el tipo de dato booleano puede almacenar o verdadero o falso, nada más, y nada más una de ellas. O sea, con el tipo de dato booleano escribimos boolean y le podemos poner booleano con una sola O, punto y coma. Ya tenemos los tipos de dato. Ahora, aquí ya tenemos creados los identificadores, ya podemos almacenar información. Lo que vamos a hacer a continuación es solicitarle al usuario que ingrese cada uno de los tipos de datos y al final imprimir cada uno de ellos. Empezamos con el tipo dato byte. Ya conocen el comando system.out.println y vamos a darle un mensaje a nuestro usuario. Lo ponemos entre comillas. Le vamos a decir que ingrese un número entero entre menos 128 y 127. Es el mensaje que le vamos a dar. Inmediatamente abajo vamos a permitir el almacenamiento en el identificador número-8 bits. Sería número-8 bits igual, utilizamos nuestro objeto teclado, punto, y vamos a poder ver todos sus métodos. Aquí por defecto ya nos aparece next byte, ya que identifica el tipo de dato. Next byte, punto y coma. Ya con eso el usuario podrá almacenar esa información. Lo mismo vamos a hacer con el resto de los tipos de datos, que serían número 16 bits, número 32 bits, número 64 bits y así sucesivamente. Ahorita vamos a hacer primero una prueba con este primer número. Inmediatamente abajo vamos a pedirle al programa que haga una impresión, que sería lo último en realidad. System.out.println y vamos a poner entre comillas y entre paréntesis el número de 8 bits que agregaste fue, dos puntos, nos pasamos del otro lado de las comillas y agregamos un concatenador
y le vamos a decir número guión bajo 8 bits. Les recuerdo, punto y coma muy importante. Vamos a verificar que funcione. Les recuerdo, cuando damos play acá arriba es para la ejecución de todo el proyecto, que sería arrancando por la clase principal y el método principal. En este caso nosotros necesitamos que se ejecute la clase que creamos de forma manual, así es que damos clic derecho y seleccionamos Run File. Esperamos a que se compile y se cargue nuestro proyecto. Nomás unos segunditos, va a aparecer en la parte de abajo. El programa creará todos los identificadores e imprimirá ingrese. Aquí está ya. Aquí está listo nuestro programa. Nos dice ingreso número entre menos 128 y 127. Vamos a verificar que esto se cumpla. Ponemos, para hacer una prueba, vamos a accederlo primero. 130. Damos enter. Como les había mencionado, como ese tipo de dato no tiene la capacidad, el programa no soporta el 130, causa error. Voy a repetir la ejecución, además le doy aquí en las flechitas verdes. Nuevamente me va a imprimir ingreso número entre menos 128 y 127, así sea por un dígito que yo me pase. 128, doy enter, el programa no lo soporta. Tenemos que cumplir con ese rango. Por eso es que existen distintos tipos de datos. El trabajar con números de datos pequeños nos ahorra espacio, pero tiene limitada su capacidad. Y yo pongo el número 127, el programa funciona normalmente y no causa ningún error. Inmediatamente de que yo ingreso el dato, el programa me dice el número de 8 bits que agregaste fue 127, que fue realmente el número que agregué. Vamos a terminar con el resto de los tipos de datos. Para hacerlo simple vamos a seguir indicando el tipo de dato a la cantidad de bits. Hacemos la siguiente impresión. System.out.println, entre comillas le decimos al usuario, ingrese un entero de 16 bits. Inmediatamente abajo damos la posibilidad que se iguale nuestro identificador número guión bajo 16 bits igual a, utilizamos objeto teclado punto, vean aquí nos aparece ya en nuestra parte superior next byte, que es el que acabamos de utilizar, y aparece next short, es el que vamos a usar ahorita, punto y coma. Replicamos, aquí va a ser un poquito más sencillo, para que sea más ágil, copiamos el mensaje junto con la instrucción para que se almacene, lo pegamos, aquí lo único que le vamos a cambiar va a ser el 16 por el 32, aquí también, en lugar de que sea 16, 32, y aquí en lugar de next short sería nuestro next int. Igual, cuando ponemos el punto nos sale los tipos de datos que corresponden. Nuevamente pegamos, hacemos la misma modificación, ahora ya no sería de 32 bits, sería nuestro dato de 64 bits. Aquí en el identificador también necesitamos modificar a 64 bits, y en el ingreso de nuestro objeto teclado también borramos el punto, lo ponemos de nuevo, nos va a aparecer como next long, lo seleccionamos, listo, ya tenemos los tipos de dato entero. Ahora continuamos con los de coma flotante. Podemos continuar haciendo lo mismo. Ingreso un número, aquí le vamos a modificar ahora, a ser decimal. D, en lugar de 16 sería 32 bits. En la parte de abajo igual, en lugar de ser número, sería decimal. En lugar de ser de 16 sería de 32 bits. Y aquí también vamos a modificar, ya no va a ser next short, sería punto next float, y lo pueden ver ya en la lista. Ahora vamos a copiar este código, ya que el que sigue sería también de coma flotante, lo pegamos, ingreso un número decimal de 64 bits, y aquí le vamos a cambiar decimal de 64 bits, y le vamos a cambiar aquí al next float también, punto next double. Listo, ya tenemos tipos de dato numérico en entero
y en coma flotante o decimal. Ahora vamos a agregar el tipo dato carácter. Este tipo de dato es un poquito peculiar, ya que en el objeto teclado no tenemos un método para poder ingresar directamente el tipo dato carácter. Vamos a seguir la misma mecánica. Vamos a solicitarle al usuario que ingrese un tipo dato carácter, system.out.println, es decir, ingrese un carácter, y abajo vamos a utilizar el nombre de nuestro espacio, que se llama carácter. Le vamos a decir que va a ser igual a teclado.next. La función o método .next nos permite adquirir una cadena de caracteres ingresadas de teclado. El detalle es que nuestro dato es de tipo carácter, es decir, solo uno de ellos, y next le va a asignar una cadena de caracteres. Por ello es que necesitamos usar una subfunción que se llama char_add. Esta función se traduce como un carácter dentro de, o un carácter en. Entonces le estamos diciendo con este comando que nuestro identificador carácter va a ser igual a la cadena de caracteres que entre por teclado, específicamente al carácter que se encuentra en la posición 0. Es decir, si nosotros agregamos la palabra hola, que tiene cuatro letras, en cada una se contabilizaría como un número de índice. La H sería el 0, la O sería el 1, y así sucesivamente. De esta forma, no importa la palabra que agreguemos, se estará cargando la primera letra. Vamos a agregar el siguiente tipo de dato, que sería nuestra cadena de caracteres. Vamos a utilizar esta misma instrucción, la copiamos, la pegamos abajo. Aquí le vamos a cambiar un poquito. Vamos a pedir al usuario que ingrese una cadena de caracteres, y pues en el comando de abajo vamos a cambiar aquí de carácter a cadena y quitaríamos el char_add. Ya con eso permitiría tomar el tipo de dato cadena de caracteres y almacenarlo en cadena. Nos falta todavía uno, que es el tipo de dato booleano. Seguimos la misma mecánica. Le vamos a decir al usuario que ingrese un dato booleano, ya sea verdadero o falso. Vamos a modificar aquí, en lugar de ser carácter sería booleano, y en lugar de adquirir una cadena de caracteres nos permitiría tomar el siguiente dato booleano. Aquí está, next boolean. Listo, ya tenemos los comandos para poder ingresar todos los tipos de datos. Vamos a hacer una prueba. Ahorita lo único que se imprimiría sería el primero, que es el de 8 bits. Damos clic derecho, ejecutar. Vamos a que se cargue. Ahorita nos va a aparecer por acá nuestra ventanita de ejecución en la parte de abajo. El primero que nos va a pedir va a ser un dato entre menos 128 y 127, que es el tipo dato byte. Vamos a poner 127, vamos a enter. El siguiente es el de 16 bits, que es el tipo short. Nada más para mostrar la diferencia que hay, vamos a poner 130. En este ya no nos debe de marcar error. Ahora nos pide el de 32 bits. Vamos a agregarle un número un poquito más grande, vamos a ponerle 32.000. Le damos enter. Como ven, no tenemos ningún conflicto. Vamos a agregarle 300. Vamos a agregar muchos ceros, a ver hasta cuánto soporta. Vamos a enter. Ahora me pide un decimal. En este yo puedo agregar punto y no causa error. El de tipo
decimal de 64 bits. Igualmente me permite agregar valores decimales y mucho más largos, tiene mayor precisión. En el siguiente me pide un carácter. El carácter puede ser una letra o un número, no le afecta. Agregamos la F. Ahora nos pide una cadena de caracteres y le agrego hola, doy enter. Ahora me pide un dato booleano, le pongo false y listo. Ya nos permitió ingresar todos los tipos de datos. El siguiente paso sería imprimirlos. Vamos a cerrar esta ventanita. En este momento solamente nos imprimía el tipo de dato de 8 bits que agregamos. Vamos a dejar la cadena de caracteres para impresión. Vamos a usarla un poquito más fácil para poder reciclarla. Vamos a decirle los números enteros de 8, 16, 8,16, 32 y 64 bits que agregó fueron, y vamos a utilizar por aquí concatenador. Vamos a imprimir los números, empezando por el número de 8 bits. Ahora aquí mismo podemos concatenarlo, podemos agregar más, comillas y un espacio para separarlos, y agregamos lo que sigue, número guión bajo 16 bits. Nuevamente concatenamos con un espacio. Aquí nos falta un concatenador. Vamos, ahora sí, para que todo quede en el mismo renglón. Más, comillas, espacio, usamos las comillas, concatenamos con el que sigue, que sería número guión bajo 32 bits, más, nuevamente comillas y espacio, y otra vez lo concatenamos con el que sigue, que sería número guión bajo 64 bits. Aquí me equivoqué un poquito en la escritura del identificador. Ya tenemos los valores enteros. Vamos a seguir la misma mecánica con los de tipo decimal. Vamos a copiar esta misma cadena. Ahora serían los números decimales de 32 y 64 bits que agregó fueron, nuevamente concatenamos y vamos a decir decimal guión bajo 32 bits, concatenamos con un espacio y este lo concatenamos con el siguiente, que sería decimal guión bajo 64 bits, y con esto terminan los decimales. Hagamos la misma cadena. Aquí le vamos a imprimir algo diferente, que sería el carácter que ingresó. Le vamos a poner fue, el espacio, cerramos con las comillas y vamos a concatenarlo con carácter. Cerramos paréntesis, punto y coma, y lo siguiente sería cadena de caracteres. La cadena de caracteres que ingresó fue, ya cambiamos aquí, en lugar de carácter sería cadena.
Y pues nos falta uno más, que sería nuestro tipo de dato booleano. Dato booleano que ingresó fue los puntos espacio y lo concatenamos con booleano. Listo, ya tenemos todas las impresiones. Vamos a probarlo si realmente funciona. Ya ustedes en ejecución, yo aquí ya no le agrego más pruebas porque sería de prolongar más este video. Ustedes ya pueden probar cómo reacciona ante los distintos tipos de datos, es decir, si en un entero meten un decimal, si en un entero meten una letra, o bien si en una letra meten un número, un decimal. Ya ustedes estarán probando cada uno de ellos a su gusto. Pongo aquí 25, 22, uno de 16 bits. Aquí ya me pasé 16 bits, le agregué 133.000. Vamos otra vez a correr. Pide el número menor a 127, mayor a menos 128. Número de 16 bits. 33 nada más. Uno de 32 bits. Uno de 64 bits. Me aguanta muchos más datos. Ahora uno en decimales. A uno de doble precisión. Un carácter. Vean, yo le voy a escribir hola. Y en el siguiente también le voy a escribir hola. Y en el último le voy a escribir falso. El programa me responde. Los números de 8, 16, 32, 64 bits fueron 12, 33, 4555 y 600.000. Los números decimales fueron 3.333 y 4.555. El carácter fue, si se dan cuenta, la letra H. Escribí hola. Como les decía, de la cadena de caracteres se adquiere lo que se encuentra en la primera posición. Después me dice la cadena que ingresó fue hola. Aquí sí toma la cadena completa. El valor booleano que ingresó fue falso. Y con eso terminamos este video. En el siguiente video vamos a ver la explicación de cómo trabajar un cálculo muy sencillo que es áreas y perímetros. Igualmente les recuerdo que cualquier duda por ahí en los comentarios se la estaré resolviendo.